parte que está muy interesante. Ya, entonces continuamos. Terminando este grupo de mujeres que luchan y que resisten, empezamos a las mujeres anónimas que luchan y hacen resistencia. La mujer sirofenicia que discutió con Jesús. Entonces, es importante ver que Jesús como que se siente un poco cansado, se quiere alejar de la región de Galilea, ir a la región de Tiro. Había discutido con los fariseos con respecto al rito de lavarse las manos, que era como muy importante en la cultura judía. En esta crítica con los fariseos, Jesús se retira. Sabemos que para Jesús no, lo importante no es tanto esta ley, sino ser compasivo con los más necesitados. Decide marcharse a esta región de los gentiles. Tiro era una ciudad rica e importante. Había comercio marítimo, púrpura, y no tenía muy buenas relaciones con los galileos. Otro de los campos económicos es la metalurgia. Tenían malas relaciones los sirofenicios con los galileos. Eran dos pueblos, dos culturas que no se quieren entre sí. Su fama había crecido, quiso alejarse para descansar, pero resulta que su fama traspasó las fronteras. No pasó por desapercibido. Aparece una mujer y se postra a sus pies. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Conocemos ese evangelio que está tanto en Marcos del capítulo 7 versículos 24 al 30 y en el evangelio de San Mateo en el capítulo 15 versículos 21 al 28. Jesús se niega a sanar a una niña gentil. ¿Por qué esa actitud tan extraña de Jesús? No podemos entender. Siempre ha sido como un enigma esto, pero vamos a ver de qué se trata, por qué, cuál es la intención que va más allá de este texto. Nos resulta extraño esta historia que Jesús no haya querido sanar a la hija de la señora Sirofenicia. Esta actitud nos parece tan rara. Jesús, siendo una persona tan misericordiosa y compasiva como ninguna otra, por detrás de estas palabras, seguramente esta historia quiere enseñarnos algo más sobre esta mujer. Tenemos dos versiones, como les había dicho. La versión de Mateo, Jesús se negó 3 veces. La primera vez no le responde. Los discípulos le pidieron que le despidiera, que le concediera el milagro y que le despida para que deje de molestar, porque ella venía gritando y a ellos esto les parecía un espectáculo vergonzoso. Verán que no es la primera vez que los discípulos quieren hacerle cambiar los planes a Jesús. Lo que se ve en estos discípulos es que está pidiendo solamente que les sanara para que les deje en paz y no porque a ellos les duele la situación de esta madre de familia. Tenemos el rol de otra mujer como madre de familia, como este tipo de mujeres que no tienen nombre, pero que luchan hasta conseguir lo que les pertenece. Los discípulos eran muy cerrados de corazón. Jesús varias veces tuvo que decirles que son cerrados y torpes de corazón. La segunda vez Jesús le respondió negativamente. Dijo que no había sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo él vino para Israel, no para los otros pueblos. Es la respuesta segunda que le da Jesús. La mujer insiste y sigue rogando que le socorriera, ante lo cual Jesús volvió a negarse por tercera vez, respondiéndole con un conocido proverbio prejuicioso contra los no judíos. Y le dice,
no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Qué duro esto. Si yo hubiese ido a pedir algo a Jesús o a otra persona y me hubiese dicho esto, me hubiese retirado con mucho dolor y no hubiese insistido. Pero vemos a esta mujer. Según es claro esta historia, al principio Jesús no quería sanar. Él había venido solo para Israel, pues se lo negó 3 veces a esta mujer. Se comportó como un judío conservador. Hasta repitió este proverbio donde se refiere a los gentiles como perros, aunque aquí dice perritos, ¿no es cierto? Tal vez para suavizar un poco la extensión, la expresión, al pensar que se trataba tal vez de una niña. Este insólito gesto de Jesús, estoy segura que para él los paganos no son impuros. ¿Y por qué se expresa de esta manera? Si justamente había acabado de discutir con los fariseos sobre las leyes de pureza e impureza, les había criticado fuertemente. Entonces, ¿qué sentido tiene esta historia? En cambio, en la versión del Evangelio de Marcos, una más cortita, Jesús no se negó 3 veces, ni se negó rotundamente. Él simplemente retomó el mismo proverbio prejuicioso que le agregó a una frase que dio a entender que hay espacio para los gentiles. Aparece ya una pequeña frase en el que ya se da una apertura para los gentiles. ¿Y cuál es la frase? Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Miren, a diferencia del Evangelio de Mateo, aquí ya Jesús da una apertura, que se sacien los hijos y luego los demás. Lo más importante de la historia, ya como para darle un sentido a esta historia un poquito incomprensible, lo más importante de esta historia no es el milagro. Entonces, como que es necesario esta actitud de apertura de las comunidades, de los miembros de las comunidades, y este evangelio es propicio para hacer ver este proceso que tuvo Jesús y el proceso que tendrán los creyentes y el proceso que tendrán las comunidades en la apertura a los que no son judíos. Por eso, lo importante aquí, la esencia de este texto es el diálogo didáctico de la mujer con el líder del movimiento Galileo. Allí está la esencia de este evangelio. La mujer que le discute a Jesús. Y vemos la descripción tanto de Jesús como de esta mujer. Jesús, judío, campesino, artesano de Galilea, un estatus inferior a esta mujer, según algunos autores. La mujer sirofenicia, de cultura griega, de religión pagana, es una mujer sola, es una mujer que tiene una hija mujer, y el amor tan grande a su hija, dicen que a lo mejor si hubiese sido un poco más fácil enfrentar la vida, esta mujer, si hubiese tenido un hijo varón, quizá, ella le habla a un varón, lucha, resiste frente a un varón en la calle, a un varón judío. Algunos autores dicen que pertenece a un estatus privilegiado y aún así se humilla ante Jesús y logra que Jesús haga este proceso de cambio. Jesús cambia su posición de que él vino a servir solo a Israel y vuelve su mirada compasiva a los no judíos. Esta mujer tenía una hija enferma, a quien amaba demasiado, y estaba dispuesta a hacer por ella lo que fuera para que sanara. Había oído a alguien con el poder de sanar, y cuando supo que andaba por ahí, llegó y lo interrumpió de manera inoportuna. Jesús quería pasar inadvertido y estar solo.
pero ella llegó, lo molestó, lo importunó con su petición. Y es que cuando los asuntos son de vida o muerte, las mujeres tenemos que hacer hasta lo imposible por cambiar las cosas. Muchas mujeres han realizado grandes cambios en la historia. La historia de esta mujer es muy clara cuando muestra que ella fue rechazada por Jesús y también rechazada desde el inicio por los discípulos, pero siguió insistiendo y fue justamente su terquedad la que la salvó, porque ella pudo haberse regresado cuando Jesús no le hizo caso o cuando le dijo que no, pero no se rindió y logró atraer la atención de Jesús y gracias a su insistencia alcanzó su ayuda. Parece que tenía la plena confianza de que si lograba arrancar una palabra de sanidad de Jesús, su hija sería separada del demonio. Terca y luchadora, dispuesta a todo, inoportuna, no se rinde, ruega, suplica, arranca una palabra de sanidad. Hace que Jesús descubra que la misericordia de Dios es para todos, que hay mesa para todos, que hay comida para todos. Jesús aprende de esta mujer sirofenicia, de su fe, de su inteligencia, de su habilidad, de su propuesta. Y dice una palabra muy bonita: por lo que has dicho, el demonio ya salió de su hija. Luego, en la versión de Mateo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y cuando llegó a su casa, su hija había sido liberada del demonio. Encontramos aquí el valor de la palabra de esta mujer y el valor de su fe, atrevida, desafiante, buscando el bien y lo que es justo, insistente, hace lo correcto, cambia las reglas de las conductas y de las costumbres y de las actitudes. El papel de esta mujer anónima, pionera en abrir el espacio para que todos los pueblos de la tierra se beneficien de la misericordia de Dios. Jesús regresó a Galilea y la mujer a Tiro, pero los dos ya no serán los mismos. Los dos han cambiado en este encuentro maravilloso que tuvieron. Pasando al tema de mujeres discípulas y maestras, encontramos a Priscila y Lidia, dos mujeres comerciantes y líderes de la iglesia, y que ya los tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya son las comunidades cristianas luego de la muerte y resurrección de Jesús. No conocieron a Jesús personalmente. Algunas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Estas mujeres son discípulas, apóstoles, misioneras. Lidia, líder y comerciante. En el movimiento de Jesús el Cristo, ya no es el Jesús de Nazaret, es el Jesús el Cristo, porque estamos hablando de Jesús después de la resurrección. Conoce a Jesús por medio de Pablo. Es una mujer activa en el campo religioso. Acudía siempre a este lugar de oración de los judíos. Estos lugares de oración eran fuera de la ciudad, cerca de los ríos. Estamos hablando de estos espacios de oración que tenían. Eh, ¿Por qué hacían estos lugares así como un poco alejados? Era justamente por la presencia del Imperio Romano. Estos lugares casi siempre están fuera de la ciudad, los lugares de oración en donde se reunían las mujeres y todos los descendientes judíos en los sábados, cerca de los ríos, porque algunas religiones en que en algún momento podrían tener conflictos con las costumbres romanas son obligadas a construir su lugar de ritos fuera de la ciudad. Y así tenemos a Lidia, a esta mujer comerciante. Era comerciante de púrpura, pero dice que no es de la púrpura
de esta púrpura cara que salía de un molusco, sino más bien de, de un vegetal, y que estos vestidos de púrpura podían tenerla cualquiera de estas mujeres que pertenecían a estas clases no tan altas, porque era una púrpura más barata. Recibe a Pablo y Silas, les habla de Jesús, este mensaje de ser como hijas plenas de Dios en una nueva creación. Algo nuevo están haciendo en el ambiente de estas mujeres. Lidia es una mujer gentil, convertida al judaísmo y luego al movimiento cristiano. Miren todos estos pasos que ha hecho Lidia. Esta mujer en su casa iglesia es la primera comunidad cristiana en Macedonia. Dirige la reunión, da ayuda económica, protege a sus miembros, corre muchos riesgos. Los misioneros como Pablo y Silas saben el riesgo que corren al acogerles a ellos. No quieren ponerlos en peligro. Incluso ella tiene que forzarles a que se queden en su casa. Saben que los judíos itinerantes y predicadores corren mucho peligro en este contexto, porque hablan de cosas que perjudican a los intereses económicos de algunos. Sin embargo, Lidia ofrece hospitalidad y también protección política. Corre el riesgo. Es otro de los papeles de las mujeres en esta casa iglesia. Y corre el riesgo por todos los miembros de la comunidad. Trabaja con responsabilidad. Dirige la casa iglesia. Es vendedora de púrpura. Viaja por algunos lados como todo comerciante. Allí hay muchas y distintas clases de púrpuras y tiene que venderlas. Algunos dicen que Lidia era una mujer rica, pero según esta autora dice que no es así, que sí, no es tampoco perteneciente a las clases tan pobres, porque ella puede ayudar económicamente, recibirles en su casa. A pesar del trabajo, a pesar de sus labores, ella tiene espacio para la comunidad cristiana. Pensamos en tantas mujeres administradoras de su hogar que aún así tienen espacio para dirigir las comunidades, para formar parte de las labores y de los servicios en la iglesia. Como Lidia, hay muchos líderes de la comunidad que se ganan la vida trabajando. Dentro de las comunidades cristianas, las líderes y misioneras desempeñan papeles, profesiones, oficios. Y así llegamos a Priscila, que era también una artesana. Los conflictos que se daban dentro de las comunidades, a pesar de que había respeto, ayuda mutua entre varones y mujeres de distintas culturas, sin embargo, poco a poco tenían que acostumbrarse al liderazgo femenino. El trabajo de comerciante le facilita la evangelización porque se relaciona con todo tipo de gente. El trabajo es un espacio de evangelización, tanto para mujeres como para varones. Todos nuestros espacios en los cuales nosotros nos desenvolvemos deberían ser estos espacios de evangelización. Estaríamos terminando rápidamente con Priscila, líder, maestra y artesana. Esta mujer, Priscila, es una mujer en cambio totalmente distinta de Lidia, porque es una mujer judía, natural de Ponto, en Asia Menor, casada también con un judío llamado Aquila. Los dos son artesanos de tiendas de campaña. Fueron expulsados de Roma, llegan a Corinto, hacen equipo con Pablo, viajan a Éfeso, y es muy importante, en Roma, en Corinto, en Éfeso, la casa de Priscila fue la iglesia. Es una pareja activa en el ministerio
con autoridad en las enseñanzas, si es que leemos Hechos 18:26, trabajó, el trabajo de Pablo, de Priscila y Aquila es muy duro porque hacen las tiendas de campaña. Sin embargo, ustedes recordarán que Pablo dice que él mismo trabaja con sus propias manos para sobrevivir. Priscila es muy conocida en su medio. Se habla bastante, en bastantes ocasiones, de esta pareja de Priscila y Aquila. Priscila tiene mucha autoridad también en la enseñanza, algo que es bastante sorprendente. Cuando deciden explicarle a Apolo de mayor manera el mensaje del movimiento de Jesús que está en los Hechos de los Apóstoles 18:26. Apolo es el famoso líder elocuente de Alejandría y llama la atención que este líder acceda a dejarse enseñar por una pareja y especialmente por una mujer. La autoridad y la capacidad de Priscila y Aquila con respecto al conocimiento del mensaje y la disponibilidad de líderes, varones y mujeres. Decíamos que el trabajo de los artesanos es elaborar tiendas, es desarrollado generalmente por esclavos libertos, aunque Pablo, Priscila y Aquila no lo son. Como la costumbre aquí es la de unirse los de la misma profesión, siempre su trabajo es muy duro y se unen para realizarlo de la mejor manera. En Corinto, Pablo los contactó y fue a vivir a su casa. Allí trabajaban los tres en la elaboración de tiendas y predicando las buenas nuevas del Evangelio. Pablo se refiere a Priscila como colaboradora al mismo nivel que él. Ella y Aquila son independientes y no están bajo la tutela de Pablo. Es decir, Priscila y Aquila están a la misma altura de Pablo en la comunidad. La Casa Iglesia, organización igualitaria, solidaria, el compromiso y la capacidad de correr riesgos por las convicciones, mujeres acogidas y respetadas, es un espacio de libertad y de resistencia. Pablo estaba muy agradecido con Priscila y Aquila, pues cuando ocurrió todo este tumulto en Éfeso, o cuando estaba preso, la pareja arriesgó su vida para salvarlo, y no solo a él, sino a otros de su comunidad. Pablo no lo olvidará nunca esta solidaridad. Descubriendo así brevemente el papel de estas mujeres, maestras, discípulas, anónimas, madres, protectoras, y recordando a Pablo, lo último en el texto de Romanos 16, 1, 16, se van a mencionar algunas mujeres que lo encontramos aquí. Voy a leer Romanos 16, 1, 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencras. Recíbanla bien como debe hacerse entre cristianos y santos, y ayúdenla en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella y yo también. Aquí vamos a ver cómo aparecen algunas mujeres en este saludo de despedida de Pablo a la comunidad de los romanos. Saluden también a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Prisca o Priscila, ¿no? Que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido y están también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúne en la casa. Saluden a mi querido Epéneto, el primer convertido cristiano en la provincia de Asia. Saluden a María, que ha hecho tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y Junías, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos y se entregaron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor.
Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo, y a mi querido amigo Estaquis. Nombres un poco raros, ¿no es cierto? Saluden a Apeles, siempre firme en Cristo, y a la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión y a los de la familia de Narciso, que creen en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, que trabajan en la obra del Señor. Saluden a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que ha sido para mí como una segunda madre. Saluden a Síncrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. De esta manera, así, de esta manera un poquito rápida, damos por terminado este pequeño acercamiento al papel de las mujeres en la iglesia naciente, eh, tanto como con Jesús en sus inicios, como después de su muerte y resurrección en las comunidades de los hechos de los apóstoles. Muchísimas gracias por haber compartido, por su tiempo, porque ya nos hemos hecho tarde, por su paciencia y esperamos que podamos seguir compartiendo alguna otra vez y que las iglesias domésticas de nuestras casas sean hoy, en este momento tan difícil de nuestra sociedad, el espacio en el que se anuncie el reino de Dios, en este nuevo tipo de relaciones igualitarias, varones, mujeres. A usted, hermana Mirta, a usted por este panorama tan completo que nos dio sobre el trabajo y el rol de la mujer, ¿no? En la comunidad cristiana. A veces solo nos acordamos de las Tres Marías y ahí paramos de contar y vemos todo el trabajo que desde el principio, ¿verdad? Ha aportado la mujer en la iglesia y sigue aportando, ¿no? Así es. Este trabajo importantísimo. Alguna vez creo que algún papa dijo que sin el trabajo de la mujer, no, la iglesia no seguiría adelante, ¿no? Entonces, es muy importante saber, no sé si algún hermano tuviese alguna pregunta, alguna reacción para culminar un poquito. Adelante, Miguel, creo que quieres o saludar o terminamos. O saludar o despedirse, dice. Buenas noches. Una preguntita. Diga. Adelante. Hoy en día en nuestra iglesia, pues no se aceptan las diaconisas, ¿sí? Y aquí en Romanos 16:1 habla de una diaconisa. Así es. ¿Cómo era la diaconisa en ese entonces? La diaconisa la que se dedica al servicio, la diaconisa es la responsable de la iglesia. En aquel entonces estamos hablando de las mujeres como al frente en la dirección de una iglesia. Eso poco a poco fue cambiando ya con la institucionalización de la iglesia, eh, cuando ya pasó a formar parte del Estado, entonces fue tomando otra estructura, la misma estructura de la sociedad pasó a ser la estructura de la iglesia. Y los papeles, por lo menos en este caso de las diaconías de las mujeres como responsables y organizadores de la iglesia, se fue, digamos, a nivel de reconocimiento quedando a un lado, porque en la práctica muchas mujeres tienen este rol del servicio en las iglesias locales, en las iglesias domésticas, en las comunidades, hablemos así. Ahora hay mucha discusión con el tema de que si el Papa Francisco acepta o no acepta el tema del sacerdocio femenino. Esta vendría a ser como más o menos
jefa de comunidad, ¿no? Lo que entendemos La ahora, diacon las sí, la diaconisas, diaconisa ¿no? jefa de la Como comunidad. una Ahora, jefa como, de... sí, ahora las estructuras han cambiado, ¿no? Si sabemos cómo está organizada la iglesia en los momentos actuales. Perdón, O sea ministra que de la sería más o palabra. menos, perdón, sería más o menos como las religiosas hoy en día. Sí y no. Un papel de la diaconisa no, tenía un papel mucho más de autoridad dentro de la iglesia. Actualmente las religiosas trabajan en equipos, en coordinación, en unión, y un trabajo muy interesante con los equipos de sacerdotes, de párrocos. Pero hablando de las diaconisas en la época de las primeras comunidades, el papel era de dirección. Buenas noches, Ok, hermana muchas Mirta. gracias. Muchas gracias por la participación. Me pareció bastante interesante y bien detallado el tema. Eh, bueno, yo lo que puedo compartir es de que creo que la mujer pues sigue ocupando y en este último siglo pues ha seguido empoderándose dentro de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Tanto en la sociedad como en la iglesia, ¿no? Y ha demostrado pues que realmente puede complementarse perfectamente con los servicios pastorales, en este caso de la iglesia, ¿no? En Ujú. ciertos casos, inclusive, le dan cargos superiores, ¿no? Y de hecho, creo que hasta el año 200, donde duraron las últimas diaconisas, existían, ¿no? Sino que por cuestiones de bienes, repartos, tengo entendido que suspendió la iglesia para evitar este tipo de problemas. No sé si me equivoco, hermana Mirta, ¿no? Entonces luego la iglesia tomó como dueña de varias tierras para evitar problemas legales en aquel tiempo, tomó otro rumbo. Eso es lo que tenía entendido yo. Pero en los Ah, actuales tiempos la mujer creo que ocupa un papel protagónico. Y en ciertos casos yo creo que está más preparada que el hombre como para ciertos trabajos dentro de la iglesia y sobre todo administrativos. Ha demostrado bastante eficiencia. sí, ujú, así es exactamente. Sí, lamentablemente, como decía, la iglesia fue tomando ya la forma de la organización social en aquella época y entonces allí es cuando a nivel institucional, digamos, el papel de las mujeres como que por la jerarquización no se ocupa ese puesto importante que está ahora en la administración de la iglesia en manos masculinas. Pero el papel de la mujer yo creo que es muy importante y de hecho es el sostén, el respaldo de todas nuestras iglesias. Así es. Muchas gracias. No sé si alguien más desea para que Juanito nos dé la despedida. Gracias, hermana Mirta, por La compartir. hermana No sea ni la Pau, primera ni la última. La hermana Pau quiere participar. Adelante. Muchas Hola, gracias. Pauli. Ahorita un gusto mirarte y escucharte y todos los compañeros que están. Bueno, entré un poco después. Gracias por compartir estos conocimientos. Son tan importantes resaltar. En verdad, en la vida cristiana todo es necesario. Ir analizando la teología bíblica, sobre todo del tiempo, la cultura más que todo que existía en el tiempo de Jesús. Era tan difícil, tan dura, hasta me atrevería a decir un poco cruel. El machismo, el valor más arriba de la mujer que se daba el varón, se creía demasiado como un sabio y rechazaba a la mujer la sabiduría, el conocimiento y pues eso la valiente María, Madre de Jesús, se destacó también bastante. Sobre todo estuvo hasta el final, luchó con aquellos soldados a la muerte de su hijo Jesús, ¿no? Y fue la primera evangelizadora, fue la primera, después de Jesús, lógicamente, que empezó
a proclamar el mensaje de su Hijo Jesús. Y a eso llevamos, gracias a Dios, digo así, la cultura del tiempo de ahora está dando bastante apertura a la mujer a participar en la iglesia. Y le digo desde el punto de las iglesias de base, la catequesis, grupo de mujeres, grupo de cristianas, enseñanza bíblica, enseñanza con la catequesis a adultos. O sea, hay varias oportunidades que tenemos apertura ahora, gracias a Dios. No es solo el hombre, no es solo, hasta me atrevería a decir, hay más capacidad o más abertura, más amplio la mujer participar. ¿Quién está en la catequesis? Bastante, mayor parte la mujer. No es porque tenga más tiempo, sino que un poco más la paciencia, un poco más de actitud. O sea, se arriesga, aprendes el desafío. Es un desafío esto, enfrentar, afrontar, diríamos así. Y repito, gracias a Dios, gracias a la orientación, tenemos abierto, ahora el Papa Francisco nos está dando una carta abierta. En cada diócesis también tenemos apertura de parte de nuestro obispo, la participación más amplia, más humana, más desde el hogar, más Queda un minuto, disculpe que le interrumpa, ¿no? Para podernos despedir. cada uno de ustedes por compartir. Bueno, sería un poquito más temprano, ¿no? Muchas gracias. Un saludo Gracias, para todos. hermana Pau. A Muchas gracias. ustedes, hermana Mirta, Muchas muchas gracias. gracias. Esperemos Agradecerles, ha sido un gusto. que esté con nosotros otro momentito, ¿no? Le Claro que esperamos sí. y un abrazo fuerte y muchas bendiciones Igualmente, a todos. muchas gracias. Chao, chao, cuídense. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Chao.